Buenas noches. Mi nombre es Edith Sayer y soy profesora cesante de San Marcos, del Departamento de Estadística, y actualmente soy profesora del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Este de Tennessee. Y quisiera hoy día, en el Día del Estadístico, compartir algunas reflexiones bastante informales sobre la formación de estadística. Pero ante todo, feliz Día del Estadístico, hoy 5 de diciembre del año 2012. Gracias por la gentil invitación del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me permite comunicarme con ustedes el día de hoy, y a la comisión organizadora de este evento por invitarme, especialmente a Fátima y Violeta, que se comunicaron conmigo. Un saludo muy especial a los profesores del Departamento de Estadística, al coordinador Bartolo, que fue mi alumno, y a los alumnos y egresados de la Escuela de Estadística y a todos los colegas estadísticos peruanos. Recuerdo vívidamente la asamblea en un seminario en Trujillo hace ya muchos años, donde se estableció el 5 de diciembre como Día del Estadístico. Yo ingresé a San Marcos el año 66, fui parte de la primera promoción que egresó del programa de estadística en San Marcos en 1970. En este Día del Estadístico, mi agradecimiento a los profesores que me formaron y en forma muy especial a la señora Elizabeth Mesa de Castillo, quien me enseñó mi primer curso de estadística. En ese curso decidí trasladarme a estadística. Yo había ingresado por educación y esa es una profesión que me ha hecho muy feliz. Me siento especialmente honrada de hablar esta noche al lado de una persona a la que admiro, aprecio y respeto tanto. El año 71-72 salí a hacer una maestría y luego trabajé en San Marcos hasta el año 1993, en que cesé. Pronto ya van a ser 20 años. San Marcos fue mi mundo, un mundo en el que fui feliz. Fue mi mundo durante 25 años, como estudiante y como profesora, y su recuerdo me acompaña día a día. Siento siempre que en San Marcos recibí y recibo mucho más de lo que di. San Marcos no solo me dio una educación, sino también profesores, compañeros de estudio y alumnos que con el tiempo se convirtieron en amigos muy queridos, y de todos aprendí mucho. También trabajé en la ONEC, que ahora es el INEI, del 73 al 75, y es una experiencia por la que estoy muy agradecida, pues me dio un contacto con la aplicación de la estadística a la realidad nacional. Un baño de realidad que los estadísticos formados más teóricamente necesitamos siempre. Yo lo valoro mucho esa experiencia. Del 94 al 98, una vez que cesé en San Marcos, hice lo que siempre había querido hacer, que era estudiar el doctorado. Y desde el año 98 trabajo en la Universidad Estatal del Este de Tennessee. Ahí he puesto una flechita señalando la ventana de mi oficina. Conversaremos hoy día informalmente sobre algunos objetivos en la formación de un estadístico, algunos métodos estadísticos importantes, el desarrollo de habilidades necesarias para un estadístico, y como había un interés por parte de la comisión organizadora de tratar el tema de tecnología de información, quiero referirme brevemente a cambios tecnológicos que considero que en los últimos 20 años han impactado la estadística y su enseñanza, que son el acceso casi masivo a microcomputadoras, la existencia del programa R y por supuesto la Internet. Cuando queremos hacer un diseño curricular, empezamos a pensar en los objetivos de formación de un estadístico. Entonces es natural que nos preguntemos qué es la estadística, cuáles son las principales herramientas del desarrollo y aplicación de la estadística, en qué trabajan los estadísticos en nuestro medio, cuáles son las necesidades del mercado laboral y las oportunidades del mercado laboral local en el sector público, privado y de enseñanza. Y básicamente, en base a nuestras preguntas, nuestras respuestas a esas preguntas es que tomamos la decisión de qué enseñar. Simplemente quiero
compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? Que debemos de no descuidar la formación del bachiller que tiene en mente un trabajo aplicado, sin perder de vista la base teórica necesaria para aquellos que quieren seguir una maestría o un doctorado, porque en los estudios de posgrado la parte de estadística matemática es la que determina realmente el éxito de un estudiante. Entonces tenemos que hacer una combinación en cuanto a preparar a nuestros alumnos para estudiar la realidad del país, dándoles las herramientas que se necesitan en nuestro país, sin quitar la posibilidad de que sigan un posgrado o de que compitan en el mundo laboral global. La estadística sigue avanzando día a día. Es un desafío ir incorporando métodos nuevos en un número de créditos limitados, eso yo lo sé perfectamente. Tenemos que tomar muchas decisiones en qué reducir, qué incrementar, pero recordemos que nuestros estudiantes van a tener que trabajar en el mundo de mañana, no en el pasado. Y tal vez lo más valioso que podemos darles es prepararlos para que puedan seguir aprendiendo por su cuenta nuevos métodos, porque nuevos métodos van a seguir apareciendo. Y conforme ellos los necesiten o necesiten adaptarse a nuevos cambios de aplicación, a ser capaces de enfrentar problemas nuevos. Entonces es esa capacidad de adaptación y de autoaprendizaje la que tenemos que cuidarnos de transmitir dentro de nuestros cursos. Para mí, les confieso, es una gran felicidad cada vez que regreso al Perú y converso con mis amigas, mis amigos, que algunos de ellos fueron mis alumnos en el Perú. Y me cuentan las cosas que hacen, las cosas que han aprendido, y son cosas que yo no sé, muchas de ellas. Y eso me da una satisfacción especial de ver cómo crecieron, maduraron y hacen cosas que yo no conozco. Pero siempre también tenemos que pensar qué métodos estadísticos son importantes y les vamos a enseñar. Y puede hacerse en el nivel de pregrado o posgrado, depende de lo que consideremos conveniente y a qué nivel. Pero algunos temas que pienso que son importantes, aparte de la formación básica en matemática, probabilidades e inferencia, son, obviamente, en nuestro medio se hacen encuestas, entonces diseño y análisis de encuestas, incluido el uso de software para análisis de encuestas de diseños complejos. Esas son cosas que son valoradas tanto en el Perú como en otros lugares, ¿no? El diseño muestral es algo muy importante y la realización de encuestas. Y es algo que va cambiando con el tiempo de acuerdo a los métodos usados para los métodos de acceso al informante. También modelos, obviamente, modelos de regresión múltipla, regresión logística, regresión no lineal, modelos del tipo ANOVA, de efecto fijo y aleatorio, incluidas medidas repetidas, modelos generalizados de multinivel, modelos de supervivencia. Toda el área de modelos ayuda tremendamente en las aplicaciones porque permite identificar las variables que importan, las variables que son importantes en el efecto en una variable respuesta. Ahora, las encuestas son por lo general sobre datos categóricos y por tanto conviene aprender métodos avanzados de análisis de datos categóricos. Para los que hacen aplicaciones más bien con variables cuantitativas, obviamente el mundo es multivariado, cada vez se estudian más variables actuando en forma conjunta y el análisis multivariante es muy importante. Y también el análisis de datos que son recogidos a través del tiempo y a través del espacio, es decir, series de tiempo y estadística espacial. Series de tiempo es uno de mis temas favoritos, como algunos de ustedes saben, y con el tiempo uno va actualizando
los temas que enseña dentro del curso, los programas que usa para el análisis de datos, de acuerdo a cómo también van cambiando las aplicaciones en el mundo real. Ahora, algo que muchas veces no estudiamos mucho es indicadores socioeconómicos, indicadores demográficos, indicadores sociales, indicadores de biodiversidad, indicadores de diverso tipo. Y también desarrollar la habilidad para diseñar nuevos indicadores. Indicadores es una cosa fascinante, a veces es una idea simple, por lo general no existen cursos formales, pero a veces es una idea simple, hay que desarrollar mucho la intuición, la imaginación, para cuando estamos estudiando una determinada realidad. ¿Qué es lo que nos está indicando la diferencia, digamos, qué nos está indicando la diferencia entre diferentes contextos? Y a veces pueden ser cosas muy simples. Les voy a comentar 3 ejemplos que a lo largo que he escuchado o que he experimentado, ¿no? Una fue la historia que nos contó el doctor Rao cuando visitó el Perú, y nos contó una historia muy bonita de la sal de la estadística, cómo 2 estadísticos que no podían entrar a un recinto donde habían refugiados, tenían que estimar la población refugiada en ese lugar, y lo hicieron a través de la cantidad de sal que se había consumido y lo que un dietista les dijo que era el consumo natural de sal en ese lugar. Y él le llamaba a la historia la sal de la estadística. La estadística es algo más que matemática puramente. Necesita mucha intuición e imaginación a veces para desarrollar indicadores. Después recuerdo cuando yo trabajé en una encuesta en Lima de comedores populares, lo que uno notaba de los diversos niveles de ingreso económico en las diferentes comedores era la cantidad de pollo que se comía, que se cocinaba, ¿no? Eso indicaba un nivel económico un poquito mejor en unos lugares que en otros. Después recuerdo haber escuchado a un encuestador comentarme que un indicador de el nivel de ingreso económico en Lima es la distancia que queda a la puerta de la casa a la calle, a la vereda. O hace poco escuché en el radio un indicador que han elaborado para ver cuán serios son los daños ocasionados, pongamos, por un huracán. Cuando hay unos restaurantes muy populares a la vera del camino, que siempre están abiertos las 24 horas del día, y ellos lo que hacen es llamar a ese restaurante que se llama Waffle House, llamar a esos restaurantes y ver si están ofreciendo el menú completo, o si están abiertos, o si ofrecen o si no están abiertos, o si ofrecen un menú reducido. Dicen, si el daño no ha sido tan grande, el restaurante está abierto con menú completo. Si el daño ha sido mediano, va a haber un menú reducido porque no tienen todas las facilidades para cocinar. Pero si ese restaurante está cerrado, eso indica que la cosa es muy seria. Y han elaborado un indicador de la seriedad, un indicador muy rápido y sencillo de la seriedad de los daños ocasionados por un huracán en base a eso. Entonces, eso es una cosa que siempre me ha fascinado, ¿no? El área de indicadores, pero como les digo, no existen cursos formales, pero puede haber un fórum de discusión respecto a eso. Ahora, en el posgrado, aparte de los temas de la lista anterior, siempre pienso que se deben dar más cursos de inferencia clásica, inferencia bayesiana y hacer una tesis. Y también como muchos de los estudiantes de maestría luego se van a dedicar a la docencia, me parece que debería de haber algún foro para discusión de temas de educación estadística. Y me voy a referir brevemente a los 2 últimos puntos, ¿no? Para elegir un tema de tesis, a mí personalmente me gusta conversar extensamente con el alumno sobre sus planes futuros, sus intereses
y generalmente elaboro una lista de 2, 3, 4 temas para que él o ella escojan, pues solamente cuando un alumno llega a querer su tema de tesis y se interesa en él, da todo de sí para hacer el mejor trabajo. La tesis debe ser una experiencia agradable, no un tormento. Para los estudiantes de maestría que se dedicarán a la docencia, creo que es importante discutir contenidos, cómo enseñar algunos temas cuando enseñamos a los que no van a ser estadísticos y que no siempre aman la estadística, ¿no? Qué cosas se pueden mejorar en ese sentido. Y recordémosle que el propósito de dar una clase no es demostrar cuánto sabemos nosotros, sino que el estudiante entienda y despertar en el estudiante el deseo de saber más. Ahora, un estadístico no solamente tiene que llevar una serie de cursos, aprender una serie de conocimiento técnico, sino que es bueno que desarrolle ciertas habilidades, digamos. Y dentro de eso, para mí lo primero es recordarles que hay que aplicar la ética a todos los niveles del quehacer profesional. También en cuanto a conocimiento de computación, mientras más se sepa del manejo de software y de programación, mejor. Si podemos comunicarnos fluidamente con los profesionales en computación para el manejo de base de datos, mejor. También los estadísticos tenemos que aprender a redactar informes técnicos claros, articulados, bien documentados. Siempre ser claros, tanto en un informe técnico como en un trabajo de investigación, qué es lo que encontramos antes, cuál es la contribución de otros y cuál es nuestro aporte, qué es lo nuevo que se ha encontrado. Si se trabaja en un medio aplicado, debemos saber escuchar y comunicarnos con los especialistas del campo de aplicación y al mismo tiempo exigir respeto por la labor del profesional estadístico. No dejar que se considere al profesional estadístico como un personal auxiliar, sino como un colaborador del otro científico o profesional en términos iguales. También tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, diagnóstico con respecto a qué método conviene aplicar para un determinado problema y a la asignación de responsabilidades para el ejercicio de consultoría y colaboración con otros profesionales. Claro, la consultoría se puede ejercer en forma privada o dentro de una institución. Para los estadísticos que se dedican a la docencia universitaria, yo recomiendo de todo corazón tratar de hacer consultoría, aunque sea en forma ocasional. No solamente es una fuente interesante de ejemplos para el aula y nos motiva para estudiar temas nuevos, pero si estudiamos cursos aplicados, si enseñamos cursos aplicados, es también necesario que apliquemos la estadística en el mundo real. Eso nos va a dar mucha más fuerza como docentes. También para los docentes recomiendo hacer colaboración interdisciplinaria en investigación y en lo posible realizar también investigación en estadística. Obviamente estas son opiniones muy personales en cuanto a la formación de un estadístico, pero si alguien quiere ver una guía elaborada para estudios de pregrado por una sociedad estadística, ahí doy la referencia. Y en verdad, la formación de un profesional nunca termina. Son las oportunidades y los desafíos que se nos presentan en la vida profesional y la forma en que las encaramos, cómo nos seguimos formando. Solo podemos tratar de darle a nuestros alumnos la mejor preparación que podamos, basados en lo que nosotros creemos que es importante, pero ellos seguirán luego desarrollándose solos. Quisiera referirme ahora, pensando que ya hace casi 20 años que me retiré de San Marcos, que me puse a pensar en los cambios tecnológicos que han ocurrido en los 20 años y que han impactado tanto el ejercicio profesional de la estadística, así como su enseñanza. Todos nosotros somos conscientes de estos cambios y
nos hemos visto impactados por ello. Simplemente quería resumir un poco nuestra experiencia común. En primer lugar, las microcomputadoras, el acceso a microcomputadoras con grandes facilidades gráficas, permiten no solamente la aplicación de métodos tradicionales, sino el desarrollo de métodos nuevos. Después quiero referirme a la existencia de un programa estadístico de mucha capacidad y de acceso libre, el R, y al uso de la Internet para en nuestra enseñanza de la estadística. En cuanto a las microcomputadoras, yo siempre pienso que debemos contarle a nuestros alumnos la parte teórica para que ellos sepan qué es lo que está pasando atrás de los cálculos que salen en el output de la computadora, ¿no? Sobre todo a los estadísticos, no podemos simplemente enseñarles a usar el programa y ver los resultados. Eso puede estar bien en educación de no estadísticos, pero los estadísticos merecen saber qué es lo que ocurre dentro de la computadora, cómo fue que esos cálculos fueron hechos. Y como ya los cálculos son hechos rápidamente, tenemos tiempo para discutir más cosas, para sobre todo desarrollar en ellos la capacidad de identificar ante un problema real o una pregunta qué método estadístico usar. Y entonces han venido a darnos más tiempo para desarrollar la capacidad de análisis. En San Marcos yo tuve la suerte que la primera computadora llegó el año 68, 69, cuando yo todavía era estudiante. Fue una IBM 1130. Usábamos tarjetas perforadas y teníamos que hacer nuestros programas desde cero. No había software estadístico en Fortran 4. Luego vinieron las terminales con pantalla que usábamos todavía a mediados de los años 80. Cuando usábamos tarjetas, yo recuerdo haber escrito un programa que el alto de tarjetas era del tamaño de un ladrillito y era simplemente para estimar un modelo de regresión. Bueno, usando datos transformados, pero es algo que ahora podemos hacer escribiendo una línea de comando, ¿no? Con el software estadístico. Luego vinieron las terminales con pantalla. En esa época los profesores que no éramos de computación, no teníamos acceso realmente a esas terminales, y me acuerdo tenía que prestar al personal administrativo, pedirle prestado a la hora de almuerzo una hora la computadora porque estaba haciendo una investigación en análisis espectral que necesitaba la computadora, pero todavía seguía programando en Fortran. Y recién al finales de los años 80 conseguimos la computadora personal para el laboratorio de series de tiempo. La llamábamos CONSI porque la compramos con fondos del CONCITEC y la queríamos tanto que hasta le celebrábamos el cumpleaños en la computadora. Tenía sistema de OS, no tenía Windows, pero fue el comienzo de tener ese acceso casi masivo a las facilidades de computación. Y en esos últimos 20 años, este acceso ha permitido la visualización de datos en varias dimensiones, gráficos interactivos, y un gráfico que me llamó mucho la atención y quería contarles era en el Congreso de R en junio. Han desarrollado un nuevo gráfico para ver grandes conjuntos de datos multivariantes, muy original, ahí les he puesto la referencia. También no solamente se pueden aplicar métodos que ya conocíamos, sino que se ha impulsado el desarrollo de métodos que requieren cómputo intensivo, como los métodos bayesianos, los test de permutaciones, el bootstrap, la minería de datos, redes neuronales, análisis de datos de microarreglos, simulaciones. Aun cuando yo estaba estudiando el doctorado, recuerdo las máquinas eran tan lentas que a veces tenía que dejar corriendo una simulación toda la noche. Ahora, si me da tiempo, no me da tiempo ni de ir a traerme un café, ya terminó de generar 50.000 muestras, ¿no? Y en la enseñanza, sobre todo de estudiantes que no son de estadística, muchas veces el uso de facilidades gráficas o de applets, de facilidades computacionales, nos permiten explicar los conceptos visualmente. La segunda gran revolución creo que ha sido la existencia
del programa R. Se inició en 1993 en Nueva Zelanda como una versión libre del software S. Ha democratizado totalmente el acceso legal a software estadístico de gran calidad. Cualquier persona en el mundo que tiene acceso a una computadora puede usarlo, lo cual pienso que es algo maravilloso. Y ya se está utilizando en San Marcos y he visto con alegría que se ofrecen cursos en R y se enseña R dentro de los cursos en San Marcos. Su uso se extiende continuamente, hay un congreso internacional de usuarios cada año y está ya saliendo fuera del ambiente académico, inclusive al mundo de las finanzas. Mucha gente, lo bonito es que no solamente el paquete es de acceso libre, el paquete básico, el programa básico, sino que mucha gente escribe paquetes en temas especializados y los pone de libre uso para que cualquiera los use. Y ahí tienen enlistado algunos de los paquetes, ¿no?, que existen. Y también gente escribe manuales de libre acceso en varios idiomas. Pienso desde el punto de vista humano y científico, que ha sido una gran revolución en el ejercicio y la enseñanza de la estadística. Yo muchas cosas para las cuales antes tenía que usar MATLAB para escribir mis programas, los escribo ahora en R. Y pongamos gente que usa LaTeX para escribir documentos. Ahora ya se ha integrado el LaTeX y el R en paquetes como NickArt. Yo todavía no he entrado allí, pero ese está dentro de mi listita de cosas por estudiar. Y finalmente, obviamente, la Internet. También es de los últimos 20 años. Se considera iniciada en el año 93 y ahora nos parece casi increíble que hayamos podido vivir sin ella y sin Wikipedia, Google Scholar, páginas web, enlaces de información, YouTube y todo lo demás. Es una fuente de información y comunicación increíble. La gente de mi generación creció y trabajó mucho años antes que existiera la Internet, cuando los artículos venían solo en revistas impresas en papel, a las que no teníamos mucho acceso, y no había artículos en forma PDF en la Internet. Nos sentíamos a veces un poquito aislados académicamente y teníamos que recurrir a amigos de cualquier forma para conseguir artículos para seguir estudiando. Ahora corremos el peligro que por la abundancia de información y a veces el exceso de conectividad no tengamos tiempo para ser selectivos con respecto a la fuente y para pensar. Es necesario preguntarnos cómo usar estos recursos en forma eficiente tanto en nuestro desarrollo profesional como en la enseñanza. Poder identificar cuando los recursos disponibles no son suficientes y se hace necesario que elaboremos nuestra propia versión de ello. Es interesante pensar cómo aprovechar la existencia de información como usuarios, pero sin limitarnos a ser simplemente usuarios, sin privarnos de la formación que nos permita llegar a ser generadores de conocimiento. Es algo similar a lo que pasa en otro campo del uso de las computadoras. Es muy agradable y fácil ser usuarios de programas estadísticos fáciles de usar, pero la persona que sabe programar siempre va a tener la ventaja de desarrollar herramientas nuevas. Algunas facilidades ofrecidas por la Internet para la enseñanza de la estadística son que tenemos acceso en el momento a metodología y datos de indicadores y resultados de encuestas que podemos usar en nuestros cursos aplicados. Tenemos acceso a revistas de educación estadística que son gratuitas. Y ahora últimamente algo que está empezando a suceder es que grandes universidades como Harvard, Johns Hopkins, Carnegie Mellon, Berkeley, están ofreciendo cursos gratuitos, algunos hasta dan certificados, que pueden ser tomados por cualquier persona en el mundo con acceso a la Internet. En el momento mayormente son cursos básicos, pero yo sueño con que algún día ofrezcan también cursos avanzados, pero aún esos cursos básicos es interesante ver qué cosas ofrecen en ellos. Como se dan cuenta, la estadística es una profesión que a mí me fascina, porque nos da las herramientas para analizar la realidad en forma cuantitativa. Y aunque no todo puede ser analizado en forma cuantitativa, ese análisis cuantitativa puede colaborar en parte al entendimiento de la realidad.
nos permite trabajar con profesionales de otras áreas, pero a la vez podemos hacer investigación en estadística, comparando, modificando métodos existentes, pero también creando nuevos métodos. Hay tantas cosas por aprender y siguen saliendo cosas nuevas en estadística cada día. Mantengamos viva la curiosidad y démonos el tiempo para seguir aprendiendo. Pero no importa cuánto aprendamos y cuánto hay aún por aprender. Algo que no nos debemos negar, ni a nosotros mismos ni a nuestros alumnos, es el derecho a pensar en forma diferente cuando atacamos un problema. Romper esa barrera entre simplemente asimilar y transmitir conocimiento y producir conocimiento nuevo por pequeño que éste sea, es un derecho que todos tenemos. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes esta noche y feliz Día del Estadístico.